En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús, en el Evangelio, habla a sus discípulos de que va a ser glorificado. Pero no va a ser glorificado como los hombres pensamos, mediante la alabanza o mediante los honores. Va a ser glorificado muriendo en la cruz. Y allí en la cruz, derramando su sangre por nosotros, glorifica a Dios Padre, liberándonos del pecado. Pues vamos a dar gracias al Señor por su entrega, porque nos ama hasta el extremo. Y vamos a pedirle perdón por las veces en las que no hemos confiado en su palabra, hemos dudado de su amor. Guardamos un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Atalia y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado, con la gracia de Dios, a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Bendeciré tu nombre por siempre
jamás, Dios mío, mi Rey. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios con los hombres. Acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: Todo lo hago nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden parecer palabras extrañas estas de Cristo, que dice que va a ser glorificado y acto seguido es traicionado por uno de los suyos, por Judas el traidor, sentenciado a muerte y condenado a morir en la cruz. Es desde la cruz, desde donde Cristo glorifica a Dios Padre, y esa gloria de Dios es la salvación de los hombres. Por eso lo primero que nos enseña el Evangelio de este domingo es que un cristiano que sigue a Jesús, un cristiano que sigue al Cristo que subió a la cruz por nosotros, tiene que aprender a ver la vida con otros ojos. Yo no puedo ver la vida con los ojos de los que no tienen fe. No puedo ver la vida con los ojos de aquellos que no han tenido la suerte de haberse encontrado con Cristo y por lo tanto que viven aquí en el mundo como si la muerte fuera el final. Nosotros hemos experimentado el amor de Dios. Nosotros sentimos cuando nos acercamos al Señor cómo nos abraza, perdona nuestras faltas, cómo llena nuestro corazón de esperanza. Y por lo tanto tendremos que ver la vida con otros ojos distintos, los ojos de la fe, que nos hacen saber que no estamos solos, que Dios nos ama y que Dios actúa en la historia de los hombres. Y por lo tanto, mi manera de ver la vida tiene que ser distinta a la forma en la que lo ven los que no tienen, desgraciadamente, ese don que nosotros sí tenemos. Yo no puedo comportarme como un pagano, no puedo comportarme ante las dificultades de la vida como si la cruz no tuviera un sentido. Otra cosa es que a veces yo no comprenda el sentido de la misma, porque no es fácil. Cuando la enfermedad llama a la puerta de tu vida o cuando has perdido un ser querido, es normal que ese golpe pueda remover los cimientos de tu fe. Pero mi fe me tiene que decir: tranquilo, Dios te ama. Tranquilo, ten esperanza. Confía en la palabra de aquel que muriendo en la cruz
te ha liberado del pecado y de la muerte. El demonio y sus ángeles no entendían esta dinámica. Para ellos la muerte de Cristo en la cruz fue su victoria. Pero qué misterio y qué paradoja. Muriendo Jesús en la cruz, no solo no es derrotado, sino que es cuando vence. El amor vence. Y por eso yo tengo que aprender a confiar en lo que el Señor me pide, a ver la vida con otros ojos, a saber que cuando, por ejemplo, amo perdonando a una persona, que cuando, por ejemplo, amo dando mi tiempo o mi dinero para los necesitados, no estoy perdiendo, sino que al contrario estoy ganando. Sí, tendré menos dinero o menos tiempo libre, pero estoy ganando porque soy muchísimo más feliz. Mi corazón está lleno de esperanza, de alegría, la que da el haber amado como el Señor nos pide y como el Señor nos ama. Por lo tanto, lo primero que el Evangelio nos recuerda hoy es que tenemos que ponernos las gafas de la fe y ver el mundo con esas gafas. No puedo comportarme como un pagano, porque no soy un pagano. No puedo ver la vida con los ojos del que no tiene fe, porque sí tengo fe y he experimentado el amor de Dios. Y cuando lleve la cruz, que pesa, vendré a pedir al Señor ayuda. Y cuando no comprenda los planes del Señor, vendré a pedir al Señor que me ilumine, pero en definitiva asumiré el misterio, puesto que Dios es más grande que yo y yo no soy Dios. Punto primero, por tanto, el Señor es glorificado muriendo en la cruz. Dios ama no como amamos o aman los que no tienen fe, sino que ama entregando la vida de su único Hijo. En segundo lugar, el Evangelio nos recuerda que para un católico no es suficiente evitar el mal. El cristianismo es equilibrio. Es equilibrio entre Dios, que actúa con su gracia, y la libertad del ser humano, que Dios la respeta. Dios te presenta la salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que sea su amor el que mueva tu corazón y te sostenga en los momentos difíciles. Pero eres tú el que tienes que obrar libremente. Dios no te quita la libertad. El cristianismo es equilibrio entre la gracia que Dios te da y la libertad del ser humano, que tiene que colaborar poniendo en juego esa libertad y voluntad para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Y porque ese equilibrio, el Evangelio de hoy nos recuerda que también un cristiano no puede vivir anclado solo en el Antiguo Testamento. Para nosotros, Antiguo y Nuevo Testamento son la revelación de Dios a los hombres. Son dos partes que forman un todo. Y que por lo tanto el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento le faltarían los cimientos, y el Antiguo Testamento sin el Nuevo le faltaría su plenitud, su culmen. Estaría inconcluso, incompleto. ¿Qué nos enseña en síntesis moralmente el Antiguo Testamento? Hay un único Señor, ese único Señor te creó a su imagen y semejanza y por lo tanto quiere que evites el mal. Porque el mal te esclaviza, porque el mal te hace daño. Pero eso no basta para un cristiano. Un cristiano no solo tiene que evitar el mal, también tiene que hacer todo el bien que esté en su mano. Y por eso mismo un cristiano se tiene que sentir llamado, porque sigue a Jesús y no es solo judío, sino que es cristiano, y para él Antiguo y Nuevo Testamento forman parte de un todo y tienen que ser lo que dirija su vida. Tengo que evitar el mal y hacer todo el bien que pueda. Un judío le bastaba con no hacer el mal. Recordad la parábola del buen samaritano, como dice Jesús que pasó un sacerdote judío y un levita al lado del que habían apaleado unos ladrones y se marcharon justificados, porque tenían muchas cosas que hacer. ¿Por qué se marcharon justificados? Porque no le hicieron ningún mal, pero tampoco le hicieron ningún bien. Y sin embargo pasó por allí un samaritano, que son primos hermanos de los judíos y se llevaban muy mal, y este sí tuvo misericordia y compasión y le socorrió. Un cristiano, nosotros, tenemos que aprender a evitar el mal, pero también a hacer todo el bien que podamos en función de los dones y talentos que tengamos. Y el Señor te va a pedir cuentas, no solo
de que no hayas hecho mal, sino también de las veces que pudiendo hacer el bien, por pereza, comodidad, has preferido mirar a otro lado. No te has comportado como un prójimo del que sufría y te necesitaba. Por eso cuando te confieses, recuerda, no solo tengo que confesarme de lo que he hecho mal, sino también del bien que pudiendo hacer no he hecho, por pereza, comodidad, por no complicarme la vida. Cristo se ofreció a Dios Padre para salvarnos. No solo no hizo mal, sino que se ofreció a Dios Padre para hacernos todo el bien posible, liberándonos del pecado y de la muerte. Y Él es nuestro modelo. Evita el mal y hace el bien. Lucha por vivir los 10 mandamientos, pero también por cumplir el mandamiento del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Tercera enseñanza. ¿Cómo se lleva a cabo vivir este mandamiento del amor? Porque no es fácil. Exige salir de nuestra zona de confort. Exige no solo no hacer el mal, sino también complicarnos la vida haciendo todo el bien que podamos. Yo creo que lo que nos ayudará a vivir ese mandamiento del amor como Cristo quiere consiste en vivir de la siguiente manera. Ama poniéndote en el lugar del otro. Si yo me pongo en el lugar del otro, si cuando he tenido una discusión con mi esposo o con mi esposa, en lugar de pensar en mí, me pongo en su lugar, entenderé qué tengo que hacer. A lo mejor tengo que tener paciencia a que las aguas bajen más mansas y se haya relajado un poco la tensión. Ponte en el lugar del otro. Cuando veas a una persona que te necesita y sientas en tu corazón que tienes que amarle, ponte en el lugar del otro. Cuando tengas que corregir a tus hijos, que les tendrás que corregir y educar, ponte en su lugar y no hagas las cosas porque te fastidia que no hayan cumplido tus normas, sino haz las cosas pensando en ellos, en lo que necesitan para tener una buena educación, una buena conciencia. Ponte en el lugar del otro. Es lo que hizo Cristo por nosotros. Jesús sube a la cruz para pagar el precio contraído por nuestro pecado. Se pone en nuestro lugar para condonar nuestra deuda, la que contrajimos cada vez que pecamos. Y por lo tanto, amaos los unos a los otros, siguiendo el modelo de Cristo, significa, tienes que amar poniéndote en el lugar del otro para ver qué necesita el otro de ti, porque eso es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y cuando te pones en el lugar del otro, entonces comprendes y entiendes. Entiendes quizás los problemas que el otro ha tenido en el trabajo. Entiendes a lo mejor también pues que a lo mejor tus hijos necesitan madurar y no puedes todavía exigirles tanto. Ponte en el lugar del otro. A mí me gustan los toros, lo reconozco. No sé si es políticamente correcto o no, pero me parece que son un arte. Pero no entiendo nada. Yo veo al toro y nada más. Veo al torero, los que ponen las banderillas, el picador, los subalternos, pero no entiendo nada. Me parece un arte, pero no entiendo nada. Sé que hay un tendido en Madrid, ahora que estamos en la feria de San Isidro, que tiene fama de ser muy reaccionario y que en cuanto el toro es un poquito malo o el torero es un poco perezoso, le silban. Yo no tendría valor para silbar. ¿Por qué? Porque no tendría valor de bajar a la arena, de bajar al coso, a torear semejante morlaco. Cuando tú no te pones en el lugar del otro, es imposible que entiendas el miedo que el otro tiene. Es imposible que entiendas las circunstancias concretas que a lo mejor no son una excusa, pero son las suyas por las que se ha equivocado y se ha comportado de esa manera. Si todos miramos desde la atalaya, sin poner el corazón, qué fácil es juzgar. Qué fácil es decir, es que no ha hecho esto o no ha hecho lo otro. Si tú hubieras estado en su lugar, a lo mejor habrías reaccionado peor. Cuando te pones en el lugar del otro, es más fácil que de tu corazón brote la misericordia y que entonces mires con otros ojos a la otra persona y que entonces entiendas, aunque a lo mejor no esté bien, sus errores. Pero corrígele con caridad, ponte en el lugar del otro. Ese amaos los unos a los otros no es amar solo como a mí me apetezca, es intentar amar como Cristo me amó. Y el Señor me amó
no dándose a poquitos, no dando un porcentaje de su corazón. Nos amó, como dice la Escritura, hasta el extremo, totalmente. Poniéndote en el lugar del otro, podrás comprender, podrás amar como Cristo nos ama, podrás ver a Jesús que pasa, en el que te necesita y por lo tanto precisa tu paciencia, tu luz, tu caridad, tu misericordia, tu esperanza. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado, nos dice el Señor. Evita el mal y haz todo el bien que esté en tu mano, poniéndote en el lugar del otro. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia universal, por el Papa León, por nuestro obispo José, por todas las iglesias locales, por todos los cristianos, para que seamos consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Pedimos por tantos cristianos que son perseguidos a causa de la fe que profesan. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe. De padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el tiempo santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Nilo, Miguel José, Federico, Mariló, Edgar Plinio, José Encarnación y difuntos de la familia de las Peñas Rodríguez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuenta San Pablo en una de sus cartas que en cierta ocasión le pidió al Señor que le quitara una espina que tenía clavada. No sabemos si se refería a una enfermedad o a una tentación que le hacía tropezar. Y que el Señor le respondió para su sorpresa: te basta mi gracia, la fuerza se demuestra en la debilidad. Nosotros confiamos en el poder de Dios. Él fue glorificado desde la cruz. Creemos, por tanto, que Él, con su gracia, puede mover nuestro corazón para que luchemos para evitar el mal y hagamos todo el bien que esté en nuestra mano. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias. Pedimos a nuestra Madre que proteja a tantos amigos nuestros que regresarán de puente precisamente mañana. Pedimos por ellos para que tengan un feliz retorno. Regina Celi, letare,
Aleluya.